gracias Irene, gracias por invitarme, gracias por recordarme la duda odiosa en su momento, luego anecdótica después, que me sigue persiguiendo porque además no sé qué entrevista hice en un sitio, lo dije y ahora sale, cuando pones mi nombre en Google, lo primero que sale es cirujano plástico oncólogo, la gente alucina un poco, pero bueno, no lo escondo, de hecho al final contaré un poco esa anécdota para que le pueda servir y empiezo ya un poquito a contar mi charla, mi parte, ¿vale? A hablar un poco de mi especialidad, cirugía plástica, estética y reparadora. Yo soy R3, cambiando a R4 en unos días en el Hospital Universitario de La Paz. Y fijaros, bueno, ya sabéis que un poco la dinámica de esta charla se empieza por definir nuestra especialidad en una palabra. La palabra que yo he elegido, la palabra que me parece que escuchar que Irene ha dicho también, es la palabra completa. ¿Completa por qué? Pues completa en todos los sentidos. Completa en el sentido de edades de pacientes que manejamos. Nosotros manejamos pacientes pediátricos, pacientes prácticamente muy pequeños, pacientes de 2 o 3 meses con parálisis braquialostétrica, distintas malformaciones congénitas, vemos patología de la adolescencia, tipo sarcomas, patología oncológica, vemos también patología de la edad media de la vida, muchísima reconstrucción de mama, muchísima reconstrucción oncológica de la edad media de la vida y luego vemos también patología de los ancianos, ¿vale? Patología de los ancianos pues incluyen las úlceras por presión, que es el pan nuestro de cada día en cualquier hospital en que haya cirugía plástica, pues las acabamos asumiendo. Vemos patología en todas las edades, pero no solamente en todas las edades, sino que también vemos patología en cualquier parte del cuerpo. Patología desde la cabeza, toda la patología craneofacial, en algunos sitios compartida o a veces asumida directamente por Maxilo, pero también es un campo nuestro. Patología de la mama, patología malformaciones torácicas, patología del miembro superior y hasta pues, patología, malformaciones y traumatismos de la extremidad inferior. Es decir, prácticamente todo el cuerpo, incluidos también los genitales, que me los he olvidado, están por ahí en medio. El cambio de sexo es patología que subimos nosotros, por tanto, prácticamente toda la anatomía, locomotor, visceral, quitando prácticamente corazón, pulmón y tubo digestivo, prácticamente lo abarcamos casi todo. Y es completa, ¿por qué también? Bueno, pues porque vemos, y mejor dicho, trabajamos con cualquier especialidad prácticamente que se os ocurra de un hospital, ¿vale? Alguien hablaba antes reuma, pues con reuma colaboramos. El otro día tuvimos una sesión sobre la mano reumática, cirugías de rescate, cirugías paliativas, pues con reuma colaboramos. Con geriatría, lo he dicho antes, úlceras por presión, también colaboramos. Con trauma, todos los días, fracturas abiertas, sarcomas óseos y de partes blandas. ¿Con quién más? Con gine, todos los días, con cirugía general, toda la patología perineal, todas las amputaciones abdominoperineales en cáncer de recto que precisan reconstrucción, ahí estamos nosotros también. Es decir, colaboramos con todos, ¿vale? Con todos. Infecciosas también, nos da las infecciones de partes blandas, tipo fascitis, tipo abscesos en músculo, etcétera, etcétera, también las asumimos. Es decir, es de alguna manera, alguien dijo alguna vez que era como la medicina interna de la cirugía. Bueno, creo que es muy ambicioso. Las caras de Irene no las podéis ver porque no hay una cámara dada la vuelta, pero seguro que son mucho más graciosas que las mías. Pero sí, es una patología y es una especialidad muy completa. Y yo si pudiese añadir una segunda palabra, diría que es completa y que es muy anatómica. Es decir, lo que nosotros estudiamos más es la anatomía, ¿vale? Si hay una asignatura en la carrera que se parece un poco a la cirugía plástica, evidentemente si es una optativa, pues es la optativa de cirugía plástica, pero si no la hay, es la anatomía de primero y segundo de carrera, ¿vale? Para que os vayáis haciendo un poco una idea. Ahí he puesto 2 imágenes, por ejemplo, de lesiones que podemos ver en una guardia de cirugía plástica, una amputación de oreja que puede precisar un reimplante o una amputación de miembro inferior del mismo tipo, ¿vale? Que también hay que valorar reimplantes, remodelados de muñón, adaptaciones protésicas después, pues esto es un poco la cirugía plástica. Y luego está la parte tan conocida digamos, fuera de la medicina y a veces también dentro de la medicina, que es el campo de la cirugía estética. La cirugía estética ya veréis que es una parte pequeña en la época formativa, es decir, en nuestra época de residentes, son unos 3 o 6 meses como mucho, pero luego, bueno, pues es súper conocida. Si alguien de vosotros acaba cogiendo cirugía plástica, seguro que muchos lo hacéis, os preguntarán, oye, ya me harás un retoquito, tal, cuando acabe, no sé qué, ese es el comentario estándar, ¿vale? Eso es lo típico, pero bueno, la cirugía estética, algo diré de ella. Es verdad que somos los únicos especialistas reconocidos para realizar este tipo de cirugías. Hay muchísimo trabajo de este tipo, privado, por supuesto, y bueno, no es lo más importante la residencia, pero sí que es verdad que luego son 5 años de residencia y 40 de ejercicio como adjuntos, y es verdad que está ahí y que es importante.
¿Qué puntos positivos, desde mi punto de vista, tiene mi especialidad? Pues fijaros, que es una especialidad quirúrgica, esto es importante, esto lo tenéis que tener claro, es una especialidad 100% quirúrgica, yo diría posiblemente la más quirúrgica que hay. En medicina sabemos muy poco, ¿vale? Sabemos muy poco, tampoco queremos saber mucho más, pero tenéis que tener claro que si alguien tiene ciertas tendencias médicas, pues bueno, hay que mirárselo como yo me lo hice mirar. Variada, variada, ya lo he dicho, y completa también, ¿vale? Desde el punto de vista anatómico yo creo que la más variada de todas. Y luego tiene dos características que a mí fueron pues muy importantes cuando tomé mi decisión, que es este punto de creatividad, personalidad, un poco, ¿no? Creativa y personal. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque hay otras especialidades, como la hemato, como la cardio, como muchísimas otras, que tienen pues, un montón de algoritmos, clasificaciones, digamos que todo está, de alguna manera, muy tasado. Todo son pues, decisiones que, entre comillas, tú tienes que saber tomar, pero que van siguiendo algoritmos. En nuestro caso, no. En nuestro caso, un mismo problema puede tener distintas soluciones, todas igual de válidas, según la pericia, según las preferencias y según las habilidades del cirujano que lo enfrente. Entonces, esto en mi punto, desde mi punto de vista, perdón, era un aspecto muy positivo. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba un poco tener esa cierta creatividad, esa cierta imaginación para resolver problemas y que no estuviese todo tan dirigido por algoritmos o por guías muy rígidas. Es meticulosa, por supuesto, yo creo que de las cirugías, a lo mejor compartiendo con la neurocirugía y alguna más que no, seguro que me estoy olvidando, pero creo que de las más meticulosas, de las más detallistas y, por supuesto, actual y moderna, ¿vale? Que nadie piense que la cirugía plástica es una especialidad quirúrgica en, digamos, obsoleta o digamos que no hay innovación, todo lo contrario, ¿vale? Es una especialidad que está cambiando, yo creo que de las quirúrgicas al ritmo más rápido. Todo el campo de la microcirugía en las últimas décadas ha revolucionado totalmente la cirugía reconstructiva, la cirugía estética también evoluciona súper rápido. Todos los estudios que hay de anatomía, de angiosomas, de vascularización de partes del cuerpo, músculos, huesos, tal, eso está cambiando muchísimo y está totalmente de vanguardia, ¿vale? Que nadie piense que es una cirugía, digamos, en decadencia o una cirugía en la que ya está todo descubierto. Si alguien tiene ciertas inquietudes de investigación o de innovación, también puede encontrar su hueco. ¿Qué puntos negativos tiene, a mi juicio, esta especialidad? Pues fijaros, lo primero es que es una especialidad exigente, que exige dedicación, que tiene cierto punto de sufrimiento físico. Pues bueno, pues esto realmente como cualquier cirugía. Yo creo que esto no es nada específico de la cirugía plástica, ¿vale? Todas las cirugías son duras, todas las cirugías requieren horas en quirófano, horas de pie, posturas incómodas. Ese punto de sufrimiento lo vamos a tener en cualquier quirúrgica prácticamente. ¿Qué puntos negativos tiene más específicamente la cirugía plástica? Pues fijaros, en primer lugar el desconocimiento. La anécdota que os decía al principio, bueno, pues ya cuando cojas cirugía plástica, eso, ya le harás un retoquito a mi madre, y bien baratito, tal. Bueno, pues sí, somos desconocidos fuera del hospital, que eso puede ser hasta gracioso, pero somos desconocidos también dentro del hospital. Y eso a veces no es tan gracioso. ¿Por qué? Porque, como he dicho, nosotros somos una especialidad muy, como dijésemos, interconsultora, es decir, nosotros colaboramos con gine, con trauma, con cirugía general, con reuma, con neurocirugía, con quien sea, pero nos tienen que conocer para llamarnos, ¿vale? Entonces, si los propios compañeros no nos conocen, hay muchas veces que hay muchas cosas que podríamos hacer en nuestro propio hospital y no hacemos simplemente porque los otros compañeros, los otros especialistas no saben que somos capaces de solucionar ese problema que se les plantea. Y eso para mí es un punto negativo porque siempre hay que estar haciendo presión, presión y presión para mantener y seguir abarcando toda la patología que somos capaces de resolver. Y luego el punto del intrusismo, esto quizás tenga más relevancia en la cirugía estética. La cirugía estética es una cirugía que evidentemente no está cubierta por la seguridad social en España, entonces todo es privado y todo donde hay privado hay dinero y donde hay dinero hay intereses. Entonces va a haber muchos otros especialistas, incluso gente sin especialidad, incluso gente sin título de medicina, que va a pretender comernos la tostada, va a pretender hacer procedimientos, cirugías o procedimientos médicos que escapan un poco a su ámbito de su especialidad y que nos invaden directamente a nosotros. ¿Por qué? Porque hay dinero de por medio y eso es una realidad. Y luego el tema de campos de conflicto es un matiz, se parece un poco al intrusismo, pero es un poco distinto. ¿Qué son campos de conflicto? Bueno, pues la cirugía plástica, como es tan amplia, coge tantas partes de la anatomía, hay muchas zonas que según el hospital al que vayáis, y irá cambiando con el tiempo, pues hay especialidades que se van peleando. Cabeza y cuello están los maxilos, están los otorrinos, está la plástica. Patología cutánea dermatológica, pues evidentemente un servicio de derma potente que hace mucha cirugía
que tenga mucho volumen quirúrgico nos va a coger también parte de nuestra parcela. Y luego la otra gran parte de conflicto en el que hay especialidades dentro del hospital público que vamos a pisarnos un poco es la cirugía de la mano, ¿vale? La cirugía de la mano, del miembro superior, tendones, fracturas, etcétera, etcétera. Hay hospitales como el mío en el que lo asumimos íntegramente nosotros, pero hay otros en los que está a medias con trauma y otros en los que directamente la cirugía plástica no asume nada porque a veces ni siquiera hay cirujano plástico, ¿vale? Y es todo parte de trauma. Por tanto, estos son un poco los puntos negativos que yo veo. ¿Qué rotaciones hay? Pues fijaros, esto es muy variable. Esto lo tenéis que preguntar en el hospital que os interese, os podéis informar. Estas rotaciones son un poco las que yo hice o las que yo voy a hacer durante mi residencia. Todos los esquemas son más o menos parecidos, pero como digo, con pequeñas variaciones que tendréis que ir preguntando. DR1, como en cualquier quirúrgica, hay 9, 10, 12 meses en los que rotas por un montón de servicios afines, trauma, cirugía general, máxilo, incluso gine, hay gente que rota por anestesia, muy bien, no es nada raro. Y luego ya de R2, R3, R4, R5 tiene rotaciones específicas de cirugía plástica, rotaciones de mama, rotaciones de miembro inferior y rotaciones en general de plástica. ¿Qué sí que está bastante establecido? Pues que un residente de cirugía plástica, generalmente entre R2 y R3, debe pasar entre unos 3-6 meses en una unidad de quemados, ¿vale? En mi caso yo lo hago en mi propio hospital, que tiene que pasar unos 3-6 meses en una unidad monográfica de miembro superior, de mano, etcétera, etcétera. Y luego tenemos unos 3-6 meses para una rotación libre y de cirugía plástica infantil. Y por último, todos los residentes de cirugía plástica de R5 tienen reservados 3 meses para rotar específicamente en una unidad de estética, si va a un hospital privado, a un centro privado, a un equipo privado de cirugía estética, y se está con ellos como un residente más, ¿vale? Pero, como digo, esto es un esquema general y para conocerlo en detalle tenéis que preguntar en los hospitales que os estéis planteando. ¿Qué criterios hay que seguir para elegir un hospital? Pues fijaros, son todos los que están puestos ahí, pero desde mi punto de vista no todos tienen la misma importancia. En un primer nivel de importancia, claramente, es el tamaño del hospital y no tanto el tamaño del hospital, sino el volumen quirúrgico. Ahí tenéis que preguntar, oye, ¿aquí cuántos quirófanos hay? Pues un día sí, un día no. Un día sí, el lunes, martes y viernes hay quirófanos. Bueno, pues es un hospital con muy poco volumen quirúrgico y eso no nos va a interesar para formarnos porque somos cirujanos y tenemos que estar en quirófano, ¿vale? Un hospital con un volumen quirúrgico, pues 1, 2, en mi caso a veces hasta 4 o 5 quirófanos diarios, es un volumen quirúrgico muy interesante. Y también debéis preguntar qué patologías asume, lo que os decía antes, cómo se distribuyen esos campos de conflicto y si existen algunos CESURES asignados a ese hospital. CESURES son centros de referencia en los que te derivan pacientes de cualquier parte de España para tratar una determinada patología. Puede ser plexo braquial, puede ser quemados, puede ser reimplantes, lo que sea. Los CESURES es también una cosa que tenéis que preguntar porque vais a nutriros mucho como residentes. En un segundo nivel de importancia, si disponéis de laboratorio experimental y qué facilidades hay para ir, ¿vale? Esto en muchos hospitales está conseguido, en otros no, pero es importante. Todo este campo de la microcirugía que yo os hablaba no se practica en personas directamente, eso es evidente, se practica mucho tiempo antes en animales en un laboratorio experimental. Y luego también debéis preguntar cómo son las rotaciones y la organización del servicio. La organización del servicio es importante, si tiene unidades establecidas, si no. En nuestro caso tenemos en La Paz 4 unidades distintas, así bastante grandes, quemados, mano, miembro inferior y mama, y eso es bastante útil porque tú vas rotando, entonces tienes tu mente hecha a la rotación en la que estás, y para estudiar y para todo es mucho más sencillo. Y la otra cosa que tienes que preguntar, pero que desde mi punto de vista ya está ahí en un tercer escalón de importancia, es el tema de las guardias, número de residentes, la relación que está entre ellos y la docencia. Guardias, pues mirad, no es lo más importante. Hay hospitales que se hacen un poco menos de guardias, como es mi caso, 4 normalmente, pero son guardias muy malas porque hay mucha patología, asumimos muchos problemas, y hay otros en los que se hacen 7, 8, incluso 9 guardias, pero son guardias mucho mejores y bueno, pues cambias un poco una cosa por la otra. No es una parte importante las guardias en cirugía plástica de todo lo que estamos hablando. Número de residentes y relación, pues bueno, preguntad cómo está ese tema. Normalmente, a no ser que sea algo muy descabellado, siempre os van a decir que el ambiente es bueno y eso yo creo que suele ser así. Y por último, el tema de la docencia, si alguien que esté particularmente interesado en publicar, en investigar, etcétera, etcétera, pues también lo debe preguntar, pero no es un punto trascendental en la cirugía plástica, como sí que puede serlo a lo mejor en otras especialidades tipo pues cardio, onco, etcétera, etcétera, ¿vale? Ranking, pues bueno, aquí me vais a matar porque yo cuando veía las charlas siempre quería que me dijesen el ranking y yo pues no lo puedo poner. ¿Por qué no lo puedo poner? Pues porque realmente es
muy personal. Yo en mi caso sí que tenía un ranking hecho en la Comunidad de Madrid, pero no quería escuchar salir de la Comunidad de Madrid porque por motivos personales, familiares, me quería quedar, ¿vale? Y en ese caso yo sé que muchos hospitales que veréis que se cogen muy pronto, en mi caso estaban muy abajo en la lista, ¿vale? Entonces eso lo tenéis que valorar, haceros un poco una idea de qué es lo que os gusta y tal, y plantead también vuestras prioridades, porque pensad que somos residentes pues 8, 10, 12 horas al día si se aprovechan mucho de nosotros, pero el resto del día, el resto de nuestra vida somos personas y tenemos que ver cómo nos organizamos, ¿vale? Y cómo pues lo compaginamos con amigos, familia, pareja, etcétera, 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 ¿vale? Eso también es importante y que no lo perdamos nunca de vista en este momento de la elección de plaza, que es un poco como de enajenación mental, ¿vale? No perder de vista que somos personas con vidas al margen del hospital y es una cosa que nunca debemos perder. Dudas. ¿Con qué se duda? Pues mira, la próxima vez voy a poner una cara de Irene en lugar de la de este tío, porque como me lo recuerda año tras año y siempre que me ve por la calle y me la cruzo también me lo vuelve a recordar. Yo tenía muchas dudas, mis amigos también tenían muchas dudas, no sabíamos cómo resolverlo. A mí la cirugía plástica me gustó. Yo la conocí de casualidad, roté en el Clínico San Carlos de estudiante cuando estaba en cuarto, me gustó y dije, anda, mira, totalmente desconocida, me empezó a sorprender todo lo que se hacía, toda la patología que se solucionaba y me encantó. Hasta ahí yo dije, pues yo quiero ser cirujano plástico. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Pasaron 2 años, llegué a abril de sexto de carrera, sin TFG, muy desastroso, y llegué yo y otro colega mío, los dos éramos ultraquirúrgicos, venga, pues, oye, pues aquí en Onco investigan un montón. Vamos a hacer un TFG con ellos y cogemos la rotación libre ahí, y bueno, pues oye, estamos ahí 2 meses en sexto y salimos un poco airosos de este puro de no haber hecho TFG ni nada a estas alturas. Pues oye, me gustó, ¿qué os voy a decir? Al final luego la descarté porque el día a día no era lo que a mí más me llenaba, pero desde luego yo cuando me ponía a estudiarlo, la fisiopatología, las rutas metabólicas, todas esas cosas tan frikis que da como tanta vergüenza decirlo, que esto como es en grabado, pues no me da vergüenza porque veo una cámara, si fuese un auditorio pues me lo tendría que callar un poco, pues sí, esas cosas frikis me gustaron. Luego dije, oye, pues esto día a día no es lo mío, ¿vale? A mí el día a día me gusta el quirófano, a mí el día a día me gusta paciente agudo, no paciente crónico, pero bueno, conceptualmente, teóricamente, me gustó y se me planteó la duda que luego Irene me ayudó eficazmente a resolver y no pasó nada. Cogí cirugía plástica y estaba encantado. ¿Qué pasa ahora? Pues yo ahora, ¿con qué dudaría? Pues evidentemente cambiaría un poco el panorama. Desde luego que a lo mejor también hubiese dudado a día de hoy con la oncomédica sin ningún problema. Al final, cuando coges algo, yo sé que suena esto como muy idealista, pero cuando tú coges algo, te metes a estudiar, te metes en el día a día, te metes con las personas, con los compañeros, con los pacientes, pues oye, a no ser que seas una persona muy, 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 muy extraña y realmente sientas que has nacido para ser literalmente solamente un especialista, te va a gustar, ¿vale? Es raro que algo realmente te desencante profundamente, pero oye, ¿dudaría con onco? Pues sí, a lo mejor hubiese sido feliz si lo hubiese hecho. Siendo un poco más realistas, ¿con qué otras especialidades quirúrgicas se puede dudar? Que veía alguna pregunta ahí por el chat también. Pues yo creo que trauma es una especialidad bastante afín, ¿vale? Hay muchas patologías compartidas, lo que decía de la mano, es mucha anatomía también locomotor, muchas partes en común, ¿vale? Es distinta, es más, digamos, macroscópica, tiene mucha más parte de fracturas, pero es similar. La neurocirugía tiene ese punto en común con la plástica de cirugía meticulosa, hacen mucha microcirugía, cirugía vascular y nerviosa, ahí tienen nuestro punto en común, aunque es una especialidad yo creo que pues mucho más anatómicamente reducida, ¿no? Se reduce el sistema nervioso central, aparte sí que hacen algo de nervio periférico, columna y tal, pero bueno, yo creo que es más reducida en ese sentido. Y la cirugía general, yo creo que cualquier persona que le guste la cirugía general es la cirugía por antonomasia, es una duda que es razonable plantearse, son variados, son pues eso, anatómicamente muy amplios, pero sí que es verdad que bueno, tiene pues una parte de dureza, yo creo que física y muy demandante, que yo creo que es superior a otras cirugías, ¿vale? Esto es lo que yo os quería contar. Creo que más o menos he hecho una barrida general de todo lo que me parecería de interés si estuviese en vuestro lugar.